Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy un estuche pequeñito que se hace en un momento. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Como te decía, hoy cosemos un estuche muy pequeñito que me sirve para guardar el cargador del móvil, para no tenerlo en el bolso todo enrollado. Vas a encontrar más detalles acerca de este tutorial y otros tutoriales similares que creo que te pueden gustar en la cajita de descripción del vídeo. Fíjate en esta imagen para ver cómo localizarla. Vamos ya, manos a la tela. Este es el estuche para cargador de móvil que vamos a hacer hoy. Un proyecto muy sencillo que puedes realizar con tus retales de tela. Cortaremos 2 piezas de tela exterior, 2 piezas de tela interior y 2 piezas de guata. Esta es termoadhesiva de 180 gramos. Para ello usaremos el patrón que te puedes descargar gratuitamente del enlace que te dejo en la cajita de descripción del vídeo. Este patrón está trazado a partir de un rectángulo de 12 por 11. Esta línea de aquí está trazada a 7 centímetros de la parte baja y con esa referencia hemos cortado las 2 piezas del bolsillo interior. Además he cortado 2 piezas de tela exterior de tela de forro. Necesitamos además 1 metro de bies, este mide 3 centímetros de ancho, alfileres, una cremallera y un mosquetón. Voy a coserlo todo con un hilo 100% de poliéster de Gutermann. Comenzamos pegando la guata a la tela exterior. Centramos bien y aplicamos calor con la plancha. Tomamos ahora las 2 piezas de los bolsillos y cortamos un poquito de bies de la medida del borde superior. Colocamos ahí, doblamos el bies y cosemos por aquí. Tomamos ahora las piezas del exterior, las volvemos del revés y sobre ellas colocamos las piezas del forro. Sobre la pieza del forro colocamos la pieza de los bolsillos interiores. Colocamos alrededor pincitas o alfileres y en la máquina vamos a coser por todo el contorno, aproximadamente a medio centímetro del borde de la tela. Ya tenemos aquí las 2 piezas, nos quedamos con una de ellas y marcamos en uno de sus lados 6 centímetros. Vamos a hacer ahora el tope de la cremallera. Colocamos el exterior derecho con la cremallera y la pieza del forro justo debajo. En la máquina cosemos por aquí. Hemos cosido el tope con un margen de costura de 1 centímetro. Cosemos los topes al otro extremo. De nuevo encaramos derecho con derecho de la parte exterior y por debajo colocamos la pieza del forro. Sujetamos ahí y en la máquina cosemos por aquí con un margen de costura de 1 centímetro. Ya hemos terminado de coser los topes, giramos del derecho y así es como nos queda. Y ahora por el derecho de una de las piezas exteriores cosemos la cremallera. Alineamos la tela con el primer alfiler, la otra parte con el otro alfiler y ahora vamos a ir cosiendo la cremallera todo alrededor. Para darle la forma redondeada de las piezas haremos unos piquetes por estas zonas. Cuando hemos terminado de colocar alfileres en esa zona, cosemos con el prensatelas para cremalleras o cierres. Cosemos ahora la otra pieza. Voy a alinear fijándome en la cinta roja de este lado. Alineamos ahí y vamos colocando alfileres igual que hemos hecho antes. Hacemos de nuevo piquetes para adaptar la forma redondeada a la cremallera. Vamos ahora a la máquina y cosemos por aquí. Ya tenemos la cremallera cosida
y como ves se me ha olvidado ponerle el mosquetón, así que me va a tocar descoser un poquito. Lo voy a coser en la parte trasera del estuche, más o menos aquí, y tiene que ir metido entre la cremallera y la pieza de tela. Bueno, pues la coloco ahí y voy a la máquina a pasar las puntadas que acabo de deshacer. Bueno, ahora ya estaría en su sitio. Para terminar de rematar este estuche tenemos dos formas. Una de ellas, la más sencilla, es rebajar los márgenes de costura, es decir, cortar un poquito de todo este sobrante por aquí y pasar una puntada de zigzag muy cerradita por toda esta zona. Esa es la forma fácil, y la forma de que nos quede bonito es colocar una cinta de bies. Dejamos unos 3 centímetros de cinta libres. Y empezamos a coser aquí, pasando justo por encima del doblez de la tela con el prensatelas para cremalleras o cierres. Ya hemos cosido la cinta de bies a esta otra parte y ahora la giramos hacia el otro lado y voy a rematar con una puntada escondida. Metemos hacia adentro toda esta parte de la cremallera, colocamos pincitas y cosemos. Esta parte también se podría hacer a máquina, pero yo creo que queda más bonito haciéndolo a mano. Es una idea muy sencilla, pero yo creo que muy práctica y que le puede venir bien a todo el mundo. Si te ha gustado la propuesta, déjame debajo un comentario y síguenos también en redes sociales, donde nos vas a encontrar con el nombre @menudonumerito. Si no estás suscrito aún a este canal, te invito a hacerlo en este momento. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo contenido. Como siempre, gracias por estar ahí.